Hola. Sí, muchísimas gracias. Osmar, contanos un poco cómo fue esta experiencia, bueno, con esta historia firmada en el sur. Y bueno, para Juan las sensaciones de volver a firmar en el sur, sos un enamorado de la zona, ¿no? Sí, sí, claro, pero Ahí la Sí. tengo que ver bastante con él. Él sabe contar porque también ha vivido en el sur, entonces tiene muy claro cómo contar desde ese lugar la historia que cuenta. Fue trabajoso como cualquier película, pero esta se sumaba prácticamente exteriores y bosque, mucho bosque. Fue un proceso muy delicado, porque también habla de los vínculos familiares, además de tener esa historia que le pesa en esas circunstancias, en ese momento, en cuanto a mi personaje, además de estar padeciendo una enfermedad casi terminal, tiene aún otra enfermedad más que es aquel que había sido casi su empleado preferido, que por esta razón, digo, por este tema de los perros asilvestrados, algo tan tremendo, terrible, que el Estado no ha tomado tanto partido, me parece, para que sucedan estas cosas, porque a partir de esta historia tremenda que se vive en el sur, donde cada vez hay menos ovejas, porque los perros atacan, se hacen jaurías, y bueno, y esto es lo que sucede. Entonces, a partir de esa historia real que sucede en el sur, digo, es, como pregunta ella también en un momento, el personaje de Vanessa, ¿cómo que matan perros? Hay como una lucha sin sentido, una cosa tremenda, y en medio de todo eso, una historia familiar, una historia de amor que termina, una historia de amor que fue, como en el caso de Vanessa. Hay un montón de cosas cruzadas que empieza a develarse en el bosque, ¿no? Sí, el bosque, sí. que es un lugar donde el inconsciente empieza a aflorar también, en una circunstancia límite, más aún todavía, y estos personajes empiezan a bajar sus culpas, a tratar de sobrevivir, a tratar de encontrarse, a pesar del desencuentro que viven todos. Veo que Osmar entiende la película mucho mejor que yo. Es verdad que me gusta mucho el sur, me parece que esos bosques, esos paisajes sirven mucho para depurar las historias y para concentrar la atención sobre lo que realmente le está sucediendo a los personajes. Para mí hay como dos circunstancias en la película, dos niveles. Uno es como decía Osmar, el nivel de lo que está pasando entre los personajes, es decir, ese problema que hay entre el papá y la hija, y que a la vez la hija que porta ese problema, que a la vez a ella le dificulta sus relaciones con su entorno, con su marido, la hija que está viendo esa problemática. Entonces, quizás esa es la parte que me llega más a mí de la película, es decir, esa joven mujer, esa joven madre, pero que está en una situación bastante expuesta, como la vemos al principio de la película, y después esa circunstancia, esa especie de deus ex machina que empieza a pasar en el bosque con este personaje que se desboca por razones bastante precisas, como decía Osmar, y que empieza a generar una diferencia en las relaciones de esas personas que están en la estancia, que han llegado a la estancia, casi sin que nadie se diga nada, que me parece que es la parte que permite el cine, ¿no? Que las cosas cambien sin que uno tenga que dar muchas explicaciones verbales, digamos, pero que pase por la conjunción de los hechos. Entonces, bueno, para mí fue un privilegio trabajar con este elenco, con estos actores, con Osmar, por supuesto. Fue un honor para mí trabajar con ellos, y también fue un rodaje de bastantes complicaciones, pero que se dio muy bien. Para mí fue un placer producir y dirigir esta película, y sin embargo éramos
más de 40 personas, entre los de Tierra del Fuego y todos los que fuimos de Buenos Aires, los jefes de equipo, los artistas, los grandes creadores que son los que todos juntos hicimos esta historia. Y también la ayuda que recibimos allá en Tierra del Fuego por parte de las estancias, en parte, no mucho, pero en parte, digamos, de la parte pública de la provincia, pero sobre todo en las estancias, la estancia Las Islas, la estancia Rolito, la estancia Viamonte, que nos ayudaron en un lugar que para nosotros era muy lejos de casa, ¿no? Porque claro, estuvimos casi 2 meses y medio, 40 personas, muy expuestos afuera en el bosque, a la merced, digamos, de la meteorología, y también en un contexto de final de COVID, que nosotros tampoco sabíamos realmente si era el final del COVID. Así que se tomaron muchos riesgos, pero riesgos sumamente bien llevados, me parece, por nuestro productor ejecutivo, Fernando Musa, que es como mi alter ego en estas aventuras, y también siempre yo personalmente acompañado por el asistente de dirección, Adrián Tagliabue, que es de los mejores, me parece, y en general todo el equipo que contribuyó a hacer un producto que a mí me parece que es muy profesional y que además me parece que cuenta bien esta historia, que es una historia compleja y que pende para mí un poco sobre un filo que la película trató de conservar.